Bueno, saludos. Yo soy Marvin Tilit Osaeta, y entonces esta es una tarea especial que quedó por parte del curso de SA en la Universidad de San Carlos. Entonces vamos a empezar. Es acerca de Microsoft Solution Framework y algunos de los pasos importantes que se deben tener. Entonces el alcance de este video es Software Configuration Management, la fase de estabilización, proceso de pruebas e implementar el sistema. La fase de estabilización incluye el proceso de pruebas e implementar el sistema, ¿verdad? Entonces, Software Configuration Management. El software de gestión de la configuración permite a los desarrolladores manejar varias versiones de los productos en desarrollo. Este tipo de sistemas tienen un repositorio que permite manejar diferentes versiones de un mismo proyecto. Este tipo de sistemas permite a los desarrolladores trabajar al mismo tiempo sobre un proyecto. Y acá pongo al mismo tiempo entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque podría parecer que todos trabajan al mismo tiempo, pero la verdad es de que muchos pueden trabajar sobre una misma clase o sobre un mismo proyecto, pero al final alguien tiene que hacer commit antes que otro. Entonces acá lo que es importante es la comunicación entre los miembros del equipo, pero eso ya es otro tema, ¿verdad? No nos vamos a desligar mucho del tema principal. Este tipo de sistemas forman parte del proceso de integración continua que cualquier equipo de desarrollo debe alcanzar para incrementar las probabilidades de éxito. Todo esto es parte del proceso de integración continua, y ya existen muchas herramientas para poder hacer ese tipo de procesos. Por ejemplo, estos softwares son los más conocidos: la Subversion, CBS, ambos son gratuitos, ¿verdad? Y Mercurial. Y aparte, acá puse una pequeña imagen donde se ve que está Subversion en internet, ¿verdad? Por medio de las herramientas de Google. Ellos permiten utilizar esta herramienta que es Subversion de una manera gratuita en algún repositorio de ellos, y podemos trabajar básicamente desde cualquier lugar por medio de internet. Bueno, la fase de estabilización. El objetivo es separar los productos para la liberación, realizar las pruebas del producto hasta que no haya ningún fallo, y finaliza en el hito llamado lanzamiento. Prácticamente finaliza cuando ya todo está bien, ¿verdad? Entonces acá se tienen varias actividades para los roles. Entonces, por ejemplo, el Product Management coordina los sitios de prueba beta del producto. El Program Management administra el proceso de pruebas beta. El Development, o el desarrollador, arregla los errores. Esto solo es en la fase de estabilización. User Education crea documentación, o debe crear la documentación. El Testing crea el plan de pruebas. Y el Logistic Management establece las pruebas de infraestructura, que como podemos ver ahí se abarca prácticamente todo, ¿verdad? Los dos tipos de pruebas, de software y el de infraestructura, ¿verdad? Bueno, las entregables de la fase de estabilización son los siguientes. Por lo menos con esos deberíamos de contar al final de la fase de estabilización: la versión final del producto, la documentación del release, los resultados de las pruebas, código fuente y ejecutables, documentación del proyecto y revisión de objetivos. Todo esto debería existir al final de esta fase de estabilización. Y digo de que debería existir, ya que si se siguen todos los pasos que se mencionan o que lleva el modelo de Microsoft Solution Framework, deberíamos de tener estos entregables al final de la fase de estabilización. Bueno, la fase de estabilización incluye el proceso de pruebas. El proceso de prueba valida el sistema de software contra los requerimientos definidos en la fase de planificación, que es lo que se hace casi al inicio del proceso de desarrollo de software. Las pruebas son un proceso iterativo, y el equipo de pruebas es diferente entre el equipo de desarrollo. Bueno, las pruebas son un proceso iterativo, ya que podrían definirse varios criterios de finalización. Entonces, dependiendo de cuántas iteraciones se hagan, entonces ahí se termina el proceso de pruebas, o podría ser que se quiera una tolerancia de errores, y hasta que se alcance no se finaliza. Entonces podrían ser varios criterios de finalización, pero lo que es cierto es que el proceso de pruebas es iterativo, y el equipo de pruebas debe ser diferente al equipo de desarrollo. Esto es porque uno, cuando está trabajando como programador, uno podría estar cegado y no ver ciertos errores que otra persona que viene de fuera sí podría ver. Entonces básicamente es más probable que un equipo de pruebas que no sea el de desarrollo encuentre problemas
más rápido que el equipo de desarrollo que ellos mismos hicieron el software. Los tipos de pruebas. Existen dos tipos de pruebas que se utilizan en este proceso: las pruebas de cobertura y las pruebas de usabilidad. Las pruebas de cobertura son para probar el producto en cada una de las funciones definidas en los requerimientos. Las pruebas de usabilidad son para probar el software en escenarios diferentes y ver cómo responden los usuarios y la aplicación a estos entornos. Entonces, las pruebas de cobertura más que todo abarcan, mejor dicho, buscan verificar que se alcance toda la cobertura que se definió en los requerimientos. Y las pruebas de usabilidad prueban el software en diferentes escenarios para ver cómo responden a lo que hacen los usuarios y al entorno en el que se están utilizando. Y los releases de software, que son los siguientes. Internal release son versiones que se manejan a nivel de desarrollo. Aquí vamos a ver que cada release de software es como un nivel más alto. Entonces se utiliza para abarcar otro tipo de para abarcar más en cada release. Entonces el alpha release es la versión de software que utilizan los desarrolladores para mostrarle al cliente el producto, y el beta release es la versión del software que utiliza únicamente el cliente y el usuario final para validar y notificar los posibles errores que puedan existir. En el beta release es que así tiene casi todo, ¿verdad? Únicamente se hacen unas cuantas pruebas para validar que se tenga lo que está bien y se van a arreglar los errores que puedan surgir. Entonces solo quedan dos tipos de release. El release candidates es el software con las correcciones realizadas del paso anterior, que el paso anterior eran el beta release, ¿verdad? Entonces es el software con las correcciones realizadas del beta release y es un candidato a ser el software final que se entrega al cliente. Entonces se elige el mejor de esos candidatos y se tiene el golden release, que es el producto final y es el entregable al cliente, y el equipo de logística tiene que gestionar el proceso de instalación de este producto. Como pudimos ver antes, en la fase de pruebas, el equipo de logística se encargaba de idear las pruebas en la arquitectura, pero ahora se deben de encargar de la instalación de este producto. Entonces, implementar el sistema. Después de que una aplicación es desarrollada y aprobada, debe ser instalada en donde el cliente la va a utilizar. La implementación de una aplicación es responsabilidad del equipo de logística de la administración, que es lo que mencionaba anteriormente. Aunque esta es la fase final, si las anteriores no se desarrollan adecuadamente, la fase de implementación podría extenderse. Eso es un gran problema, ya que si se extiende la fase de implementación, la organización pierde dinero al estar perdiendo tiempo en arreglar bugs o aumentar funcionalidad que no estaba definida al inicio. Entonces se debe hacer todo adecuadamente para que la fase de implementación no se extienda bajo ningún motivo. Entonces básicamente eso es el contenido que se desea abarcar en este video, y eso sería todo. Muchas gracias.